Bueno, hola, buenas tardes nuevamente. Vamos a continuar con la última parte de esta octava jornada de ciencia y tecnología aplicada a la carne bovina. Y ahora llegó la mesa el momento de la mesa redonda, perdón. Y les voy a hacer algunas preguntas a Cristian y a Gladys, que dejaron eh, los asistentes a esta jornada. Bueno, vamos a comenzar con vos, si te parece, Cristian, siguiendo el Vale. orden de las presentaciones. Bueno, mira, acá hay varias consultas sobre bienestar animal, pero también Ujú. hay otras sobre el tema de las certificaciones en general. ¿Por qué no nos comentás un poquito qué certificaciones están haciendo ustedes aquí en Latinoamérica? Ya que, bueno, sabemos que es muy importante la presencia de la empresa de ustedes Bien. actualmente en el tema de certificaciones. Bueno, muchas gracias, Gladys, por transmitirnos las preguntas de los participantes. A ver, en la gama de certificaciones o de productos y servicios certificables son un montón. Continuando un poco en la línea de lo que hablamos hace un ratito, que es la sostenibilidad y esto de greenwashing y los registros altos, de poder demostrar en dónde nos encontramos, cómo poder evidenciar eso, aparecen lo que es ambiental, lo que es social y lo que es la parte económica. En lo que es social aparecen certificaciones como ser ETIES Meta, una certificación que la verdad que estamos realizando mucho. En Argentina creció mucho, en Latinoamérica también, donde obviamente esta norma se basa en requisitos de buen trato humano, por decirlo de alguna manera, y todo lo que tenga que ver con lo social. Más allá de todas las actividades que nosotros podamos llevar adelante en relación a lo social. Pero cuando queremos evidenciar o demostrar que trabajamos bajo sistemas ordenados y estándares acreditados, ETIES Meta es una de las normas más certificables. Después, en lo que es llevado ambiental, ahí aparece una gama de productos, por llamarlo de alguna manera, que tienen que ver con lo tradicional, que hablamos de sistemas de gestiones ambientales basados en las normas ISO, que tienen que ver con 14001, donde uno ahí trabaja determinados aspectos e impactos ambientales y a partir de ahí traza lo que es una línea de acción. Pero más aún en lo que es la sostenibilidad y el impacto del medio ambiente, y esto que yo hablé una muy partecita muy chiquita, pero después vos, Gladys, explayaste mucho más con lo que tiene que ver con la huella de carbono. Ahí en la huella de carbono, lo que tenemos que tener en cuenta es que puede aparecer lo que es la huella de carbono producto o la huella de carbono organización. La huella de carbono organización a nivel de las diferentes actividades que realiza la organización a nivel gestión y a nivel producción, por llamarlo de alguna manera, tiene que identificar el inventario de huella de carbono, tiene que identificar en dónde estamos parados hoy con lo que es huella de carbono, y a partir de ahí, o sea, esa se hace con mediciones con lo que podemos llamar las calculadoras de huella de carbono, las cuales el método lo puede definir la organización, lo puede definir la empresa que esté realizando la verificación, pero después, para acreditar eso, para tener la validez necesaria que en muchos mercados y en muchas organizaciones o organismos internacionales lo solicitan, aparece lo que es la tercera parte, la auditoría de tercera parte para verificar esa huella de carbono. Bueno, en ese caso el SQA es un organismo verificador acreditado en relación a lo que es verificación de inventario de huella de carbono. Y decía, huella de carbono a nivel producto, organización, y también está la huella de carbono a nivel producto. Bien, y ahí aparece, en el caso concreto de la industria de la carne, lo que es huella de carbono en producto carne, que ya hace 2 o 3 años que el SQA ya viene realizando estas verificaciones, este programa de verificación de huella de producto en carne, el cual permite asociar las emisiones de GEI, o sea, de gases de efecto invernadero, a una cantidad de producto determinada.
Y ese programa de verificación de huella de carbono en carne lo que garantiza es que el inventario de GEI, de gases de efecto invernadero para la producción de carne, se desarrolle bajo estándares de reconocimiento internacional y avalado con los últimos avances científicos. Entonces eso a mí me garantiza que lo que estoy haciendo, esa medición y ese inventario de GEI, esté validado por una tercera parte, que en este caso es el SQA. Lo que llamamos la huella de carbono del producto en carne, del cradle to gate, digamos, que abarca desde el nacimiento del animal hasta la llegada al frigorífico desarrollado, esta instancia, de esta manera el productor ahí puede comunicar al consumidor que su desempeño ambiental, mejor dicho, en el producto está verificado y validado. ¿En qué se basa? ¿Por qué es importante, digamos, esta verificación? Y lo que llamamos el HCP, la huella de carbono del producto en carne, el HCP en carne, se basan las directrices de IPCC para gases de efecto invernadero, ¿bien? Y en las normas ISO 14000, que son las 14040, recuerdo 14040 y 44, que tienen que ver con el análisis del ciclo de vida del producto, y todo lo que tenga que ver los gases de efecto invernadero, que es la 14067, que ahí me avala, me establece cuáles son los diferentes gases y demás. Entonces, todo ese camino o esta verificación es hoy una de las estrellas, digamos, del mundo de huella de carbono en el rubro de la carne, y desde ese caso el SQA ya viene trabajando hace 3 años y ya, como Gladys vos mostraste en tu presentación, el SQA ya tiene sellos, tiene verificaciones con sellos puestos en el producto carne. Bien, eso es un poco lo que es a nivel ambiental. Y después, en cuanto a lo que es bienestar animal, creo que era la pregunta también que vino delante. Bueno, en bienestar animal también se está trabajando muy fuerte en el área. No sé si todos conocen lo que es la certificación de bienestar animal. Hay varias certificaciones, algunas reconocidas y otras no tanto, que tiene que ver con 3 aspectos fundamentales del bienestar animal: cuidar y asegurar la calidad de la carne obtenida, el deber moral que tenemos nosotros como humanitarios con los animales, de los que nos servimos y aprovechamos económicamente, entre comillas, o realmente, y demostrar a los consumidores y a la sociedad en general que es un conjunto en su conjunto que hacemos un esfuerzo para asegurar que la producción de carne no implique en ninguna de las etapas de la producción de la carne el sufrimiento de animales. Digo, en la etapa de producción, en la etapa de traslado, etcétera, etcétera. Entonces ahí esto está asociado mucho a la responsabilidad social de las empresas, también, que hablaba antes de las normas sentimentales, pero la bienestar animal está asociado también a la responsabilidad social de las empresas, que hacen foco, cuentan con prioridad en los consumidores, sociedad y gobierno. Bien. Entonces ahí el compromiso de respetar y trabajar por el bienestar animal me lleva a también ser auditado, demostrar, verificar, y los mercados internacionales ya piden eso. Hoy por hoy, la certificación reconocida y demás es la certificación de NAMI, del Instituto Norteamericano de Carne, del Instituto Americano de Carne, North American Meat Institute, donde esta norma NAMI está reconocida y, a su vez, quienes pueden auditar esa norma, auditar y certificar esa norma, tienen que ser profesionales capacitados y aprobados por PACO, que es el Professional Animal Auditor Certification Organization, la Organización Internacional de Auditores de Bienestar Animal. Entonces, a partir de ahí es donde esta norma empieza a tener validez acreditada. Bueno, en el SQA hay 2 auditores certificados por PACO, los cuales realizan estas auditorías y se llevan adelante. Y que hoy en día vienen creciendo, digo, como decía antes, a nivel Argentina y a nivel Latinoamérica muy fuerte. Eso es un poco el resumen, no me quiero extender demasiado por el tiempo, pero que de los productos o de las normas más hoy en auge en relación a lo que es ambiental, sustentabilidad y bienestar. Después, si nos queda tiempo, me gustaría que nos digas cuánto tiempo dura, una vez que se obtiene la certificación, cuál es el periodo de validez de ese certificado, si nos queda tiempo. Sí, vamos a ver, porque Dale. es un poquito corto de tiempo. Gladys, aquí
hay, por ejemplo, una pregunta que dice, ¿cómo mejorar la merma de reses durante la maduración? Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad que es una pregunta bastante amplia porque son diversos los factores que van a intervenir en la merma de esa carne luego del proceso de maduración, ¿no? Básicamente, lo primero que hay que hacer es, ni bien se termina la faena, el sacrificio, lo que hay que hacer es un enfriamiento rápido. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que la carne reduzca la actividad microbiana y que disminuya la velocidad de evaporación. Cuando sabemos nosotros que hablamos de merma, lo que estamos hablando justamente es de la evaporación que va a sufrir ese corte cárnico y por lo tanto va a tener menor rendimiento luego después de cuando salgan de cámaras, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo primero que se puede hacer es un enfriamiento rápido de eso, después un control muy drástico y muy rígido de la humedad. ¿Por qué? Porque si bien se puede tener más la humedad relativa alta para evitar este proceso de evaporación, hay que tener mucho cuidado porque si nos pasamos con la humedad relativa, vamos a generar que haya, por ejemplo, crecimiento microbiano que no sea deseado en ese corte cárnico y por lo tanto el proceso de conservación va a ser menor. Entonces, por eso hay que controlar mucho, no hay que pasarse muchas veces en las industrias. Por lo general, lo que se hace como práctica es que dentro de las cámaras frigoríficas cada tanto haya una vaporización, digamos, justamente para evitar la desecación y de esa forma se controla un poco lo que es la humedad relativa de esa cámara frigorífica. Luego después está como método de conservación, por ejemplo, si nosotros envasamos ese corte cárnico al vacío, lo que vamos a lograr es, al sacar todo el oxígeno de ese corte cárnico, vamos a hacer que esa tasa de evaporación también disminuya y también favorecemos a que se retenga esa jugosidad dentro del corte cárnico. Por eso cuando se envasa al vacío, por ejemplo, no hay tantas mermas como sí sucede cuando maduramos una carne en seco. Entonces, eso es importante también tener en cuenta. El control de la temperatura es sumamente fundamental, que siempre sea constante, que sea adecuada, porque si nos pasamos de frío puede ser que nosotros mismos estemos desecando esa superficie de la carne, por lo tanto va a haber Perdón, porque merma. acá Sí. puede ser que esté relacionado lo que estás diciendo con una otra pregunta que dice cuáles son los parámetros de calidad de carnes maduradas. Bueno, básicamente, claro, ahí ya unimos las dos preguntas. Los parámetros van a ser sensoriales fundamentalmente porque es el consumidor el que justamente busca esos parámetros para la hora de consumir o elegir un corte cárnico. Y cuando hablamos de sensoriales vamos a estar hablando de lo que es la terneza, de lo que es el flavor de ese corte cárnico. Y después tenemos los tecnológicos, ¿no? Fundamentalmente el control microbiológico, ¿sí? Porque no tenemos que recordar que esto es un producto que tiene muchísima cantidad de nutrientes y por lo tanto, si no se conserva de manera adecuada, es un alimento potencialmente peligroso, ¿no? Sobre todo para el desarrollo de algunos microorganismos patógenos que no son deseados en este tipo de corte cárnico. Y después otros atributos que son muy importantes son la jugosidad, ¿sí? Justamente cuando hablamos de merma también estamos hablando de que se pierde esa capacidad de retención de agua y que después se va a ver reflejada fundamentalmente a la hora de elegir un método de cocción para este corte cárnico, ¿no? Y también tiene que ver el color, ¿sí? De estas carnes. Acuérdense que a través del método de conservación que nosotros elegimos va a haber cierto cambio de coloración. Lo que es importante es que esa coloración sea uniforme en todo el corte. Si yo veo veteados de coloraciones extrañas, probablemente me esté indicando de que hubo un desarrollo microbiano no deseado en ese corte cárnico, ¿sí? Y bueno, la cobertura grasa también es importante. ¿Por qué? Porque acuérdense que esta cobertura grasa también, cuando estamos en presencia de oxígeno fundamentalmente, se genera lo que se llaman los cortes rancios. ¿Por qué? Porque hay una oxidación de estas grasas que alteran fundamentalmente lo que es el sabor, el olor y las características organolépticas de este corte cárnico, ¿no? Bueno, gracias. Y sí, recordando que si, por ejemplo, aparecería un color verde, ya tenemos que preocuparnos. Exactamente, quiere decir que hay bacterias que no son buenas y por lo tanto ese corte sería aconsejable no consumirlos, ¿no? Y la cadena de frío, en todo momento respetar la cadena de frío porque es un alimento que tiene muchísimos nutrientes y por lo tanto es muy apto para el desarrollo microbiano de microorganismos no deseados fundamentalmente, ¿no? Bueno, y otra pregunta más relacionada podría ser, ¿en qué influye el estrés en la calidad de carne?
Bueno, como ahí mencionaba Cristian, es sumamente importante el bienestar animal, fundamentalmente porque cualquier alteración que haya de ese bienestar animal durante la vida del mismo se va a ver repercutido después en el corte cárnico. ¿Y esto por qué? Básicamente, cuando nosotros evitamos situaciones de estrés, lo que estamos haciendo es preservar primero el bienestar del animal y segundo, preservar una molécula muy importante que va a ser fundamental en la transformación de músculo de carne, que es el glucógeno. Justamente por eso hay que respetar el transporte, hay que hacerlo de manera correcta, en los transportes que estén habilitados. El chofer tiene que estar perfectamente capacitado, si debe saber cómo debe transportar esos animales, y una vez que llegan tienen que respetar lo que se llama el tiempo de descanso, ¿no? En corrales de descanso. Esto es importante porque si nosotros no recuperamos el glucógeno de manera adecuada, vamos a tener alteraciones que se denominan anomalías o alteraciones post-mortem, como por ejemplo las carnes duras, oscuras y secas, o bien las carnes pálidas, blandas y exudativas. ¿Qué significa eso? Significa que si el estrés es crónico, por ejemplo, vamos a tener las carnes duras, oscuras y secas. Van a ser carnes que el pH nunca va a llegar al punto isoléctrico de esas proteínas, por lo tanto, esas enzimas, que son las calpaínas, no se van a liberar, entonces me van a generar esas carnes duras, secas y oscuras. Y lo peligroso de esto es que como quedan con pH elevados mayores de 6, probablemente también haya desarrollo microbiano. Y si es un estrés agudo, es decir, de a corto plazo, vamos a tener los otros tipos de efectos que son las pálidas, blandas y exudativas, en donde sí desciende el pH porque se consume rápidamente el glucógeno, pero desciende cuando todavía la temperatura de la canal está alta. Entonces hay una degradación proteica muy grande y por eso se llaman pálidas, blandas y exudativas, porque pierden textura, pierden capacidad de retención de agua y bueno, por supuesto también van a perder cierto color, porque acuérdense que la mioglobina es una proteína que es la responsable justamente de transmitir el color en el músculo, ¿no? Bueno, muy bien, gracias. Y después acá hay otras preguntas que en todo caso las voy a responder yo, como por ejemplo dice, hay varias en relación a la utilización sobre todo de antibióticos en los animales, cuáles son los tipos de controles que se hacen en relación al uso indiscriminado de antibióticos en la industria cárnica, y después también qué acciones está tomando la industria o cuáles son los mayores impactos que genera el uso desmedido de antibióticos en la industria ganadera. Bueno, como vi que hay varios participantes de otros países, les quiero comentar que en el caso de la República Argentina, como nosotros somos un país exportador de carnes, exportamos a Unión Europea y a otros países que exigen, primero que prohíben el uso de promotores de crecimiento que todavía están permitidos en muchos países de Latinoamérica, incluido Estados Unidos. Por lo tanto, nosotros el problema de residuos de promotores de crecimiento, teóricamente no lo deberíamos tener porque no lo aplicamos, porque no existen en el mercado. No así podría llegar a ser que puedan aparecer de forma clandestina, pero por lo general no se ha escuchado en los últimos años que se hayan encontrado ni siquiera como un fraude o como un delito la presencia de promotores de crecimiento. Pero sí es preocupante el tema del uso indiscriminado de los antibióticos. ¿Por qué? Porque sabemos bien que estamos trabajando mucho, todos los países están trabajando mucho con respecto a la resistencia que se están creando de algunos microorganismos por el mal uso o el uso indiscriminado de antibióticos. En el caso de la República Argentina existe lo que se llama el Plan CREA, que es un plan implementado por el SENASA, que no solamente se aplica para la cadena de la carne vacuna, sino que también, por supuesto, que para lechería, para miel, para huevos, para la industria aviar, porcina, etc. Y bueno, ese plan que está estandarizado de cuántas muestras hay que tomar, ya sea a nivel de producción primaria,
ya sea en la industria o ya sea en el producto terminado, en cierta manera es un mecanismo de control. Lamentablemente el plan CREA es más exigente para los frigoríficos que tienen exportación. No así, no es tan exigente para los mataderos, sobre todo los frigoríficos que hacen consumo interno, por lo tanto, realmente es una preocupación del uso indiscriminado, como decíamos hoy en nuestra presentación, que el factor o el aspecto sociocultural de los trabajadores del campo tienen mucho que ver con esto. Hay que concientizar porque no siempre está presente el profesional veterinario para controlar lo que se aplica en el campo, entonces realmente hay que informar, hay que capacitar a esa gente del peligro que es el uso indiscriminado de estos productos. Pero bueno, para concretar un poco la pregunta que hicieron es, en nuestro país existe el Plan CREA, que es el responsable, digamos, de monitorear el uso de esos antibióticos, pero tendríamos que tomar conciencia todos con respecto a eso. También otra de las cuestiones que preguntan es por qué no hay un trabajo a largo plazo para faenar un animal más pesado, eliminando las categorías livianas, y de esa manera producir más kilogramos de carne por ternero producido. Bueno, volviendo a la República Argentina, lamentablemente somos uno de los países que faena animales livianos, pero eso ocurrió porque el consumidor argentino se acostumbró a comer carne de animales livianos. Hasta principios de los 2000, nosotros todos estábamos acostumbrados a consumir carne de animales pesados, pero por una crisis que tuvimos, primero sanitaria y después económica, que no se pudo exportar durante un largo periodo de tiempo, no se podía seguir produciendo ese novillo pesado, famoso, de 500, 550 kilos, y entonces tanto el productor como el sector industrial necesitaba tener una dinámica, una mejor dinámica en la comercialización de la hacienda, y comenzamos a consumir animales livianos. Y lamentablemente no se pudo cambiar ese gusto que tiene el consumidor argentino. Se pretende por todos los medios de volver a tener animales más pesados, porque también hay otra de las preguntas que dice cómo mejorar el rendimiento de faena. Y el rendimiento de faena se puede mejorar respetando lo que nos da la naturaleza, que es respetar las 3 ondas de crecimiento que tiene un animal, que la primaria es donde el animal crece en largo, la segunda onda es donde el animal crece en alto, y la tercera onda es donde el animal desarrolla el tren posterior, que es donde están los cortes de mayor valor comercial. Bueno, lamentablemente hoy, o por desconocimiento, por una cuestión de mercado, muchas veces no, o por desconocimiento, no se respetan esas 3 ondas de crecimiento, entonces se están faenando animales livianos y entonces el rendimiento de faena baja. No, es muy difícil hoy encontrar rendimientos de faena de tropas enteras como había hace unos años, que eran del 58, 60, 62%, hoy esos rendimientos han bajado considerablemente, pero es porque nos acostumbramos a consumir animales más livianos. Bueno, creo que estamos, no sé, con el tiempo, no sé si me avisan, o si no podemos seguir con alguna de las otras preguntas, si le parece, no sé cómo estamos de tiempo. Pero bueno, concretamente es eso. Yo lo que quería es, vamos a ver con otra de las preguntas, con respecto a, bueno, acá hay otras preguntas, pero ya no estamos con tiempo, así que
Para ir finalizando, quiero agradecerles a Cristian, a Gladys, por las exposiciones de esta tarde. Muchas gracias a Enfoco por la paciencia, por siempre estar predispuestos y enseñarnos un poquito de cómo hacer estas presentaciones. Y una vez más a todo el equipo de Red Alimentaria por la invitación para participar de esta importante jornada, y a todos los que nos estuvieron acompañando esta tarde, muchas gracias por participar, por las preguntas que nos hicieron, y bueno, estaremos viéndonos muy pronto.